Desde el episodio 2, Tessa se nos presentó como una pieza clave en el pasado del escuadrón Murder Drones. Con su aparición, se nos reveló que ella fue la salvadora del trío de Murder Drones, una figura fundamental rodeada de un aura de misterio que la serie fue desvelando lentamente. Durante mucho tiempo, la gran pregunta fue, ¿qué le sucedió a Tessa? Las teorías en internet abundaban, incluso algunas sugerían que se había convertido en una traidora. Aunque la serie había dejado sutiles pistas sobre su destino, la verdad fue mucho más dura y sorpresiva para la comunidad. Para muchos, fue un shock descubrir el trágico final de Tessa. El personaje había muerto hacía mucho tiempo y, lo más impactante, fue asesinada por Zin, a quien ella misma había protegido y cuidado. Zin, el último dron que Tessa reparó con buena fe, se había fusionado con su cadáver. Fue una muerte irónica para la única humana que veía a los drones trabajadores como sus iguales. A pesar del profundo odio de su familia hacia los drones, Tessa nunca permitió que el prejuicio de sus padres afectara su trato hacia ellos. El idealismo de Tessa le costó caro. Ella sufrió castigos inmerecidos, como las cicatrices en sus muñecas por haber estado encadenada. Estas marcas se convirtieron en un doloroso recordatorio de que, a ojos de sus padres, ella era tan desechable como un dron trabajador. A pesar de todo, su legado perdura a través de N, V y J, a quienes salvó, demostrando que su bondad y empatía trascendieron la barrera entre humanos y drones. Tessa tuvo una infancia que la marcó profundamente. Al crecer en una mansión solitaria con padres que solo se preocupaban por su estatus y por presumir su poder, la pequeña Tessa nunca tuvo amigos de verdad. Pasó toda su vida interactuando únicamente con robots, lo que se notaba en su forma de ser. Para sus padres, lo más importante era el poder del apellido Elliot. En su ambición, dejaron de lado a una niña que no cumplía con sus altos estándares, convirtiéndola en una vergüenza para la familia. Fue en esa soledad que Tessa descubrió su gran talento. Se dio cuenta de que podía reparar los drones trabajadores que sus padres destruían constantemente por el más mínimo fallo. Así, Tessa desarrolló una habilidad innata para la robótica y la programación. Fue entonces cuando conoció a su primera amiga, J. Al principio, J era una simple dron trabajadora que obedecía todas sus órdenes sin dudar, pero con el tiempo, su amistad se hizo más fuerte. Tessa se dedicó a mejorar a su primera amiga, dándole un cabello y una personalidad más definida, transformándola en algo más que un simple robot. Con la experiencia que ganó, Tessa se sintió lo suficientemente segura para reparar un segundo dron trabajador, a quien llamó V. Esta dron era bastante tímida y apenas interactuaba con J y Tessa, pero Tessa sabía que en el fondo tenía un buen corazón. Con el tiempo, V y J se volvieron muy buenas amigas, y Tessa, desde lejos, se alegraba de ver cómo florecía esa relación. El tercer dron que reparó fue N, el primer dron masculino de su colección. Él era completamente diferente a los demás, extremadamente animado y sociable. N podía hablar durante horas, y su personalidad positiva le proporcionaba a Tessa momentos de diversión que jamás había experimentado. Sus bromas y su manera de actuar tan fugaz le dieron a Tessa un destello de una vida que pensó que nunca tendría. Con V y N, Tessa estaba construyendo algo más que una colección de robos. Estaba formando una familia inesperada que la ayudaba a escapar de la soledad y la presión de sus padres. Sin embargo, toda esa felicidad y esperanza se desvanecieron con la llegada del último dron que Tessa decidió reparar. Fue el proyecto más largo y difícil de su vida. El dron había sufrido daños catastróficos, pero a pesar de los innumerables problemas que presentaba, Tessa jamás la abandonó. Dedicó todos sus recursos y su máximo esfuerzo para que el cuerpo del dron estuviera en perfectas condiciones. Y lo logró. Lo que no sabía Tessa es que su buena acción traería la tragedia a su vida. Entiendo perfectamente que la decisión de no mostrar la muerte de Tessa fue una herramienta narrativa para generar un aura de misterio, una cortina de humo que la serie utilizó a su favor. Sin embargo, esta elección supuso un gran problema para los fans, quienes querían ver el evento que desencadenó el apocalipsis. La ausencia de la escena de la muerte de Tessa dejó un vacío que la comunidad intentó llenar con numerosas teorías. Muchos especulan que N fue el último en verla con vida, una conclusión que se apoya en los escalofriantes fotogramas de sus recuerdos. Es comprensible la frustración. El último episodio tuvo la oportunidad perfecta para mostrar la muerte de Tessa y cerrar un ciclo que se manejó principalmente con imágenes y menciones. Sin embargo, en lugar de darle un final digno, el destino del cuerpo de Tessa terminó cayendo en un vacío que no volveríamos a ver, lo que resultó en un final agridulce para muchos. Muchos fans esperaban un momento de luto, quizás un funeral simbólico para honrar al personaje que sacrificó tanto.
Esta ausencia es una verdadera lástima, especialmente porque la serie perdió la oportunidad de un momento memorable y emotivo. Un funeral no solo le habría dado un cierre a Tessa, sino que también habría servido para desarrollar a J. La relación entre ambas era compleja y fundamental para la historia. J, con su personalidad pragmática y su devoción a Tessa, habría sido la persona ideal para darle un último adiós. Un breve momento en el que J se despidiera de su antigua amiga, habría añadido una capa de profundidad a su personaje, mostrando que, a pesar de su exterior frío, la conexión con Tessa era genuina. Este acto le habría dado a J un protagonismo crucial, permitiendo a la audiencia verla de una manera completamente nueva y redimirse de sus acciones pasadas. Pero en lugar de esto, la serie optó por un final que, aunque impactante, dejó a Tessa sin el reconocimiento que se merecía. La participación de Tessa en la serie fue buena. Me gustó su apariciones tanto en su forma adolescente y la adulta que sé perfectamente era Finn actuando de ella. Puede que su participación fuera corta, pero aportó buena información sobre el pasado de los Murder Drones y nos mostró que fue la única humana que veía como iguales a los drones trabajadores. Dejando esa posibilidad que había humanos buenos dentro de la serie que podían hacer un cambio para mejorar la relación de los drones trabajadores. Tessa nos brindó una historia de cómo los buenos en ese universo morían por su bondad. Y su buena intención trajo la destrucción de la humanidad. Aunque la serie no exploró su talento a fondo, Tessa era la mecánica de su familia. A pesar de su corta edad, tenía una habilidad innata para la tecnología, reparando los drones trabajadores que sus padres desechaban por el más mínimo fallo. Cada reparación era un acto de rebeldía silenciosa contra la crueldad de su familia y una forma de forjar lazos con los únicos amigos que tenía. Tessa nunca pudo hallar el origen del fallo 606. Cuando Finn comenzó a manipular a los drones trabajadores, Tessa actuó con rapidez. Para protegerlos de la furia de su familia, los llevó a la biblioteca, buscando un lugar seguro para ellos. A pesar de que sus habilidades eran excepcionales, esta incapacidad se convirtió en una trágica ironía, ya que la falla no era mecánica, sino algo mucho más siniestro: la corrupción de Finn, una amenaza que su conocimiento en robótica no podía detectar. Increíblemente atlética. Además de ser una prodigio con la tecnología, Tessa nos demostró que tenía una condición física increíble. En la serie, la vemos levantando a N como si nada, una acción que a primera vista se ve tierno. Aunque no se ha dicho explícitamente, los fans han calculado que los drones trabajadores, debido a sus partes y estructura, podrían pesar alrededor de 32 kilos. Esto significa que cada vez que Tessa levantaba a N, estaba cargando un peso considerable. Básicamente, su entrenamiento físico no era en un gimnasio, sino con N, a quien cargó en innumerables ocasiones fuera de pantalla. Este detalle nos revela una vez más la dedicación de Tessa hacia sus drones, demostrando que su cuidado no se limitaba a la reparación, sino también a un esfuerzo físico constante para ayudarlos. Es una curiosidad que añade una capa extra al personaje, mostrando que, además de su intelecto, poseía una fuerza digna construida por sus viajes hacia el vertedero para salvar a los drones trabajadores. La mano dominante de Tessa. Aunque la serie nunca lo dice directamente, hay varias pistas que sugieren que su mano dominante de Tessa era el izquierdo. Durante el episodio 5, la vemos manipular objetos con una soltura que parece indicar que es zurda. Este detalle, que podría pasar desapercibido, cobra un significado oscuro cuando lo conectamos con su trágico final. La evidencia más contundente es la escena del recuerdo de N, donde vemos a Finn sosteniendo en su boca la mano amputada de Tessa. Si observamos con detenimiento, notamos que la mano que falta es la izquierda. Finn, en su retorcida lógica, le arrebató el brazo dominante, su herramienta más valiosa, no solo para matarla, sino también para despojarla de su habilidad de interactuar y reparar, la misma habilidad que la hacía tan especial. Su trágico final. Aunque la serie no muestra su muerte en pantalla, se nos revela que fue asesinada por Finn. El recuerdo de N muestra a Finn con la mano amputada de Tessa, lo que sugiere que hubo una escena demasiado fuerte que no quisieron mostrar en pantalla. Por lo triste y cruel podía ser esa escena. La abogada del diablo. Aquí viene la parte más compleja y, quizás, la más desgarradora. Aunque Finn fue una de las principales causas de los castigos de Tessa, la adolescente demostró una bondad inquebrantable.
Incluso cuando su madre la reprendía, Tessa la defendió valientemente, a pesar de que su intento terminó en un fracaso. Después de todo el caos y el sufrimiento que Finn le causó, Tessa, con su corazón puro, no le deseaba lo peor. No, su deseo iba mucho más allá. Tessa genuinamente quería ayudarla, quería que fuera feliz. Esa es la verdadera tragedia de su historia. Su inmensa bondad la llevó a proteger a quien, sin saberlo, se convertiría en su verdugo y en la arquitecta del fin de la humanidad. Es una paradoja cruel, pero nos muestra la esencia de Tessa, un alma tan noble que, incluso frente a la adversidad y la traición, supo extender la mano. Esta es la parte 2 de mi video sobre mi opinión de Murder Drones sobre qué me pareció el final. Ahora analizando a Tessa Elliott. Seguiremos con la familia Dorman. Que tuvieron muchas cosas que mostrar. Pero bueno, será para la siguiente parte que durará más. Tengan una bonita mañana, tarde o noche. Kusk0 se retira.